Saludos a todos. Bienvenidos a una sección más de 7 temas. Esta semana completa vamos a tener a Laura Rivera. Me complace tener una fémina porque de verdad que entiendo como que es muy especial cuando vemos una femenina, una persona como que tratando de hacer que las cosas pasen. Y yo dentro de mi canal busco que la gente pueda entender que se puede independientemente de sexo masculino o femenino. Y de verdad que me honra mucho tenerte como la primera invitada mujer. De verdad que sí, admiro mucho tu trabajo. Y nada, Laura, yo quisiera que en este primer tema hablemos un poco de tu historia. Y me llamó mucho la atención, después que tú hagas tu historia un poco de dónde vienes y eso, para que la gente pueda saberlo. Yo vi un post tuyo que decía que la perfección no debe ser un estándar. Y que si es un estándar, necesitas aterrizar. Totalmente. Entonces, después que toda tu historia, me interesaría también saber que tú me desgloses ese tema. Entonces, ¿de dónde viene Laura primero? Claro que sí. Bueno, ¿de dónde viene Laura? ¿Dónde nace? Yo soy dominicana. Básicamente vengo de una familia de padres separados, de padres divorciados. Y tú comentabas la parte femenina y a mí me llamaba mucho la atención porque la realidad es que yo vengo de un hogar donde es una mamá muy autosuficiente. Mi madre es médico neurólogo y yo crecí acostumbrada a ver una mujer desarrollarse, echar para adelante. O sea, que eso fue parte de tu crecimiento. Ese fue parte, claro que sí, de mi crecimiento y también me tocó desde muy pequeña ser muy independiente y ser muy autónoma porque muchas de mis cosas desde pequeña me las tenía que hacer yo misma. Si bien siempre tuvimos apoyo en la casa y demás, como se ve en estos países, ¿verdad? Que culturalmente pues uno tiene un apoyo en casa. A nivel del vínculo materno, siempre hubo mucha afectividad y demás, pero yo tenía que ser muy autónoma. Entonces yo crecí como con ese concepto. Yo ahorraba desde muy pequeña, estaba en diferentes actividades desde muy pequeña, aprendí a manejar desde muy jovencita. Tú eras la que le daban la merienda y guardaba la merienda. Literalmente así fue. Y bueno, para decirte de dónde vengo, hay muchos eventos quizás importantes que creo que influenciaron en eso, porque a mí me tocó ver un crecimiento en profesional, básicamente, en mi hogar, que incluyó un crecimiento en mi calidad de vida, en las oportunidades que yo tuve, pasando, se pudiera decir con confianza que quizás de cero a una apertura de posibilidades. Pero al final, yo creo que nos toca a nosotros hacer que pase, claro, independientemente de esas oportunidades. Entonces, ¿qué porcentaje tú entiendes que, bueno, tú como psicóloga también, qué porcentaje de importancia o de peso, vamos a llamarle, mejor dicho, tiene la familia en que independientemente del sexo, el hijo salga autosuficiente? O sea, ¿es un porcentaje amplio, poco? ¿Qué tú entiendes que es lo que más influye en eso? Bueno, muchísimo. Si yo te hablo desde el punto de vista personal, te puedo decir que me parece que cuando nosotros permitimos que los niños se desarrollen ellos mismos, básicamente, le damos una oportunidad de que ellos funcionen de manera adecuada en la sociedad y en todo lo que se desarrollen. Pero cuando le hacemos todo a los niños, pues es básicamente como si le diéramos un bastón. Lo que pasa es que luego ese bastón desaparece, porque ya llega un momento en la etapa de la vida donde ya ese niño no es niño, es adolescente y luego adulto joven, y ese bastón desaparece, pero quizás no aprendió a caminar sin él. Entonces, desde mi punto de vista personal, mi testimonio dice que es súper importante y desde el punto de vista de la psicología, lógicamente, cuando nosotros medimos el desarrollo y establecemos qué tan bien ubicado está ese niño o esa persona para su edad, los parámetros muchos son las cosas que puede realizar por sí solo. Preguntamos, ¿cuándo dio sus primeros pasos sin agarrarse de nada? ¿Cuándo dijo sus primeras palabras de manera que sin ayuda pudiéramos entenderlo? O sea, es parte de lo que uno busca para determinar si el desarrollo está dentro de lo que se espera. Okay. O sea, que yo te diría que sí, pero cuando venimos de familias que quizás por falta de conocimiento no dieron esta oportunidad, yo pienso que perfectamente la podemos desarrollar. Perfecto. Entonces, hablando
saliendo un poco del tema de los padres, pero entrando al otro tema también, como uniéndolo los dos juntos. Entonces, yo entiendo que no existe una manera perfecta de criar a los hijos. Siempre se cometen errores. Totalmente. Y saliendo un poco de ese tema, yo quisiera saber, entrar al tema de la perfección no debe de ser un estándar, Laura. ¿Por qué no debe de ser un estándar? Bueno, yo vengo de una historia de perfeccionismo extremo y en mis procesos de crecimiento, de hecho, en un segmento reciente que yo he iniciado en mis redes que se llama Una historia para sanar, creo que la primera lectura que elegimos hablaba de eso y me sentí tan identificada con ese proceso porque llegamos a la conclusión que muchas veces lo que nosotros nos autoexigimos a nosotros mismos, cuando es desmedido, se lo exigimos a los demás. Y eso afecta a nuestras relaciones, eso afecta a nuestro trabajo, eso afecta a nuestra autoestima, porque ese estándar está tan alto que como nunca lo logro, siempre me termino con una sensación de que no fui lo suficientemente capaz. Pero es que verdaderamente no fui suficientemente capaz o mi estándar era a nivel Dios. Entonces, eso de la perfección, yo siento que inició a trabajarse en mi vida, para serte 100% sincera, cuando yo conocí a Dios, cuando comencé a entender que yo no tenía el control de todas las cosas y de que era una característica humana el hecho de cometer errores o de que las cosas no quedaran 100% a la perfección, porque no era un tema de que era incapaz, sino era un tema de que era imperfecta, naturalmente imperfecta. Y que ser imperfecta, de hecho, era una cualidad buena, porque es una cualidad que viene de Dios. La palabra dice, y me encanta ese versículo, donde básicamente Pablo en una conversación con el Señor le dice, oye, bástate en mi gracia, que en tu debilidad está mi fortaleza. Como queriéndole decir, mi gracia es suficiente. En eso que tú eres débil es que yo puedo ser fuerte en ti. Y cuando conocí al Señor fue algo que trabajó mucho en mí, porque yo era de las personas que quería hacer mi trabajo y el de Dios. El de Dios y mi trabajo y el de Dios. Y es agotador querer ser perfecto. Entonces, por eso ese post que tú comentabas al inicio habla, si este es tu estándar, tienes que aterrizar, porque la perfección no es sana. Y como yo digo muchas veces, inclusive con mis pacientes adultos, y también se lo digo a los niños, si queremos ser perfectos y si buscamos no cometer errores, básicamente no vamos a estar felices. No vamos a poder alcanzar como un nivel de gozo óptimo, porque es imposible tener ese nivel de perfección. Claro, yo incluso también creyente en Dios, entiendo que al final lo único perfecto es Dios. Y tal cual como Él es perfecto, aunque nos creó con imperfecciones a nosotros, entiendo que al final eso le da el toque a la vida diferente. Porque yo creo que al final las imperfecciones nos complementan los unos a los otros. O sea, yo no lo veo como algo negativo, sino como que alguien tiene algo que yo no tengo. Totalmente. Por la imperfección de que yo no soy perfecto. No, y que para la perfección, para ser imperfectos y para hacer eso que tú dices, que es colaborar con otros, yo creo, y ha sido también quizás uno de los insights, que es cuando tú como que logras conectar con algo internamente y darte cuenta que eso es así, que yo he tenido, es que para aceptar que somos imperfectos necesitamos humildad. Yo creo que la falta de humildad es lo que más nos lleva a chocarnos y a darnos constantemente con esa pared de la perfección. Cuando nosotros logramos decir, yo no soy tan buena en esto y prefiero buscar una colaboración o prefiero complementarme en este sentido con otra persona o aceptar que yo no sé lo suficiente sobre este tema, es aceptar que no somos perfectos, pero amerita muchísima humildad. Y yo entiendo que el tema de la perfección es algo, saliendo de lo espiritual, es algo hasta inteligente, el hecho de trabajarnos que somos imperfectos, porque la perfección nos hace ser más lentos, nos hace procrastinar. Yo recuerdo un taller que cogí no hace mucho donde hablaban de it's better done than perfect, es mejor realizar algo que tener algo a la perfección, y es algo que ha ministrado mucho en mi vida y que me ha permitido avanzar. Cuando yo, para los que no saben, yo tengo un centro de psicología que se llama Respirare,
Y yo no puse respirar cuando yo tenía todo para iniciar con respirar. De hecho, hay muchísimos testimonios que yo te pudiera comentar. Nosotros hicimos una inversión en pruebas psicológicas y en Estados Unidos nos las robaron todas. Para empezar por ahí. Y el día 1 que Respirar abrió, las pruebas y las evaluaciones más importantes no se sabía dónde estaban. Y eso no me detuvo. Yo no tenía la cartera de pacientes más grande del mundo. Sí tenía mis pacientes, que ya inclusive algunos tenían años conmigo. Pero no esperé tener los pacientes que para otros eran ideales. Muchas personas me hablaron de si yo había hecho un estudio de mercado o si yo había visto cómo estaba todo en la zona. Y yo que venía de una personalidad que buscaba la perfección, esos eran pensamientos que me hacían cuestionarme. Porque por otro lado estaba la fe. La fe de yo decir, no está todo perfecto, quizás no sé todo lo que va a pasar en los siguientes meses, pero yo estoy confiada en mi visión, en mi pasión, en lo que yo quiero y en la palabra que me dio el Señor. Claro. Entonces, si yo hubiese querido ser perfecta, Respirar nunca hubiese querido, nunca hubiese crecido, nunca hubiese iniciado. Y si yo hubiese de hecho querido ser perfecta, tampoco tuviera la relación de Dios que yo tengo, porque algo que solía hacer era, no, todavía no estoy lo suficientemente cerca de Dios, todavía no puedo servir en la iglesia, o todavía no puedo bautizarme, por ejemplo, cosas así, claro. Esperando ese momento como óptimo, cuando yo me di cuenta de que, wow, eso lo único que hace es retrasarme, y ahí hay crecimiento, porque conocí a mi esposo en la iglesia, una de las áreas con las cuales yo más me gozo, claro. Es con lo que hago en la iglesia, o sea que yo diría que estar conscientes de que somos imperfectos y abrazar esa imperfección nos ayuda a avanzar. Por eso pienso que es inteligente aceptar que no somos perfectos. De hecho, la palabra dice que el principio de la inteligencia es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Entonces, aceptar que somos seres imperfectos, que Dios tiene el control, es aterrizar en una realidad donde vamos a tener una oportunidad de básicamente ser más felices, estar más satisfechos con lo que nosotros en nuestra propia humanidad podemos hacer. Y al final el éxito no va a venir por ser perfectos, el éxito va a venir para hacer todo con muchísimo amor, por esforzarnos, por ser valientes. Y digo ser valientes porque es ir del sueño al hecho. Claro. O sea, como que pasar esa transición sabiendo que no todo va a estar perfecto. Excelente, y mejor le hice daña. Laura, para dejar ya entonces a los televidentes, aunque no por televisión, esto es YouTube, pero 2 acciones para aterrizar de esa perfección. 2 acciones que la gente puede tomar, llevarse de este video, para de aquí en adelante poder como soltar esa perfección. Bueno, la primera sería depositar verdaderamente e intencionalmente toda la confianza en Dios. Entender que no tengo el control. Yo puedo tener todo cuadrado en mi agenda para el día de mañana, todos mis pacientes agendados, y puede venir lo que estamos viviendo ahora, de repente un COVID, sí, que te diga tienes que cerrar el centro y te van a venir pensamientos de culpa donde tú vas a pensar cómo no lo vi antes, cómo no inicié desde antes con una plataforma online, cuántas oportunidades de negocio pude haber pensado si hubiese anticipado. Jamás. Todos esos pensamientos van a ser posibles porque al final Dios tiene el control. Entonces viene la situación y ¿qué nosotros podemos hacer? Confiar en Él y hacer lo mejor que podamos. O sea, que la primera fuera literalmente confiar en Dios. No hacer una vana repetición o una oración entendiendo que ya todo está resuelto, sino que cuando viene esa tempestad, cerrar esos ojos y decir, es que no tengo el control, el Señor tiene el control y yo simplemente voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y lo segundo, yo creo que yo lo enfocara mucho en la culpa, porque yo creo que la imperfección genera mucha culpa. Y yo entiendo que cuando estamos trabajando el hecho de abrazar que es humano cometer errores, de que por más que nos preparemos pueden surgir situaciones que se nos salgan de las manos, que para iniciar no tenemos que tener todo listo. Un ejemplo sencillo, la página de internet del centro, por ejemplo. No tiene que tener todo lo que yo me imagino y sueño para lanzarla, claro, sino que puede ser lanzada y después se va perfeccionando en el proceso. Pero ¿qué pasa? Luego de que hacemos eso, nos vienen esos pensamientos de culpa
y le tenemos miedo a eso. ¿Qué va a pasar si mi jefe me dice que la presentación no está bien? Y mira esto, ¿y qué van a pensar los demás? Todo eso es culpa. Entonces yo diría que cuando nos encontremos teniendo esos pensamientos de culpa, mi segunda acción fuera identificar esos pensamientos y ser gentiles con nosotros mismos, no permitiendo que esos pensamientos realmente nos hieran, sino entendiendo que esa culpa viene de que quiero ser perfecto. Entonces eso no es una tarjeta verde para cometer todos los errores del mundo y no prevenir para nada. Hay que buscar la excelencia. De hecho, a Dios le agrada la excelencia. Pero sí que cuando pasan esas cosas y nos encontremos con la culpa, tratar de identificar ese pensamiento, dejarlo salir y transformarlo por algo más sano. Porque al final Dios no culpa a nadie. Hay un versículo que a mí me encanta donde él está frente a una mujer que había cometido todos los errores del mundo y él la salva y le dice, vete y no peques más. Él no le dice, no, porque tú hiciste esto, como nosotros hacemos con nosotros mismos. No hice todo bien, debí de haber hecho de tal forma. Cuando nos encontremos con eso, cortemos eso y simplemente confiemos en Dios. Excelente, de verdad que excelente tema. Señores, estamos en Respirar grabando. Yo me quiero mudar para acá porque aquí, como pueden ver, el espacio está chulísimo. Pero este fue el primer tema. Hoy es lunes. Para ustedes que nos ven, vamos a tener a Laura la semana completa, gracias a Dios, del lunes hasta el domingo. Este fue el primer tema. Estamos aquí en Respirar. Y nada, muchísimas gracias y seguimos el día de mañana.